a propósito de esta noticia sobre la eutanasia encubierta, porque existe eutanasia y existe eutanasia encubierta. Y creo que en el abuso de la llamada sedación, de la sedación paliativa terminal, en ese abuso de la sedación que está poco a poco, o más que poco a poco, yo diría con bastante rapidez, se está generalizando en España. Es verdad que en algunas comunidades autónomas va a una velocidad superior que en otras, pero se va extendiendo el recurso normalizado, como si fuese la forma habitual, normal de terminar nuestros días con una sedación terminal, que es irreversible, definitiva. Digamos, se distingue lo que es unos cuidados paliativos con atenciones que son, vamos, que no suponen una entrar ya en una muerte irreversible, porque cuando una sedación es terminal ya es irreversible, ¿no? Esa persona ya no puede volver a la conciencia. Una cosa es aplicar, ¿no? Eh, pues tratamientos paliativos para aliviar un momento de dolor refractario, y otra cosa es decidir que vamos a hacer una sedación definitiva, ¿no? Creo que esto se está extendiendo. A mí me están llegando con frecuencia consultas. Por ejemplo, un señor esta semana me decía: mire, es que mi esposa, que tiene Alzheimer, durante bastantes años la hemos acompañado, etcétera, y bueno, y ha sido, pues la verdad es que por parte de la familia lo hemos hecho gozosamente, pero ahora ha venido el médico y nos ha dicho que ahora pues el Alzheimer entra en otra etapa, y a partir de ahora pues nos va a tocar ver cosas feas porque su deterioro va a ser muy superior, y el médico nos ha planteado si no era el momento ya de sedarla, de hacer una sedación definitiva para que ya pues acabe sus días de esta manera. Claro, le dije yo a este hombre, pero hombre, pero eso no es un abuso de la sedación. No es un abuso. Su esposa tendría todavía pues los años de vida, aunque se fuese deteriorando, y habrá obviamente que acompañar ese progresivo deterioro, pero como ahora viene una fase ya que va a ser más fea, vamos a recurrir a la sedación terminal. O sea, creo que se está produciendo un cambio de paradigma en la forma en la que acontece la muerte. Y sobre esto quiero haceros una reflexión, sobre este cambio de paradigma. Una reflexión que he querido titular: ¿nos están cambiando el agua de la pecera? Esta expresión que, como sabéis, yo suelo utilizarla con cierta frecuencia. ¿Nos están cambiando el agua de la pecera? Porque hay cambios culturales que no irrumpen de golpe, se producen lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día descubrimos que pensamos de manera muy distinta como lo hacíamos años atrás. Esa expresión: a los peces se les puede cambiar el agua de la pecera sin que ellos se den cuenta. Quizás eso mismo nos esté ocurriendo. Se está modificando nuestra concepción de la vida y de la muerte sin que seamos conscientes. Y para mí un ejemplo especialmente preocupante es este, ¿no? El de la creciente normalización de la sedación terminal, a la que se le suele llamar así un poco, pues, digamos, sedación profunda o sedación paliativa. Y obviamente vaya por delante que yo no pretendo cuestionar la legitimidad de una auténtica sedación paliativa cuando existe un sufrimiento refractario que no puede aliviarse de otro modo. Esa práctica es correcta y puede ser proporcionada. Constituye un acto de verdadera compasión y de una buena práctica médica. Pero lo que me atrevo a afirmar es que, precisamente porque existe una buena medicina paliativa, tenemos que denunciar el riesgo de que bajo ese mismo nombre se esté extendiendo una práctica muy distinta. Y cada vez con mayor frecuencia se presenta casi como algo rutinario el hecho de inducir a una sedación irreversible, de la que el paciente ya no puede volver a despertar. Se habla de aliviar el sufrimiento, pero apenas se explica que esa decisión supone renunciar definitivamente a la conciencia, ¿no?, en los momentos últimos de la existencia. Se transmite la impresión de que esta es la forma normal de morir. Bueno, ya vamos a sedarlo. Bueno, pero vamos a ver, ¿no existe otra forma de aliviar sus sufrimientos?
Y aquí hay que hacerse preguntas, ¿no? A ver, ¿se han agotado realmente todas las posibilidades que ofrecen los cuidados paliativos? Es que es necesario llegar a una sedación irreversible. Hoy disponemos de múltiples recursos para aliviar el dolor físico, la angustia, la disnea, mediante tratamientos ajustados a cada paciente, ¿no? En muchos casos es posible controlar los síntomas con sedaciones proporcionadas, incluso intermitentes o de menor profundidad, pero sin necesidad de hacer una sedación sin retorno, de abolir definitivamente la conciencia. Sin embargo, da la impresión de que en demasiadas ocasiones, esto cada vez es más generalizado, se está dando un salto prematuro hacia la sedación terminal e irreversible. Yo digo, ¿no estaremos confundiendo aliviar el sufrimiento con eliminar la conciencia al que sufre o con inducir prematuramente a la muerte? Y a ver, las consecuencias de esto son muy grandes, ¿eh? Estamos normalizando una forma de morir en la que desaparece ese último espacio de libertad y de encuentro. Se pierde la posibilidad de una despedida consciente, de una reconciliación familiar, de un acto de perdón, de una palabra de gratitud, de una oración, de ofrecer la propia vida a Dios. Se nos va acostumbrando a pensar que lo mejor es no afrontar conscientemente el momento decisivo de la existencia. El paradigma cristiano es la ofrenda que hizo Jesús, ¿no? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y uno no puede dejar de preguntarse si detrás de esa aparente clemencia nos esconde también otras motivaciones, ¿no? Menos nobles. ¿No influirá a veces la dificultad de acompañar a quien sufre? ¿No habrá ocasiones en las que pese la sobrecarga asistencial o la escasez de recursos, no estaremos resolviendo el problema del sufrimiento suprimiendo al sujeto consciente que lo experimenta, ¿no? Estas preguntas merecen ser formuladas con serenidad, pero también con valentía, ¿eh? En el fondo, el problema es mucho más profundo que una cuestión médica, es una crisis antropológica. Hemos perdido el sentido del sufrimiento, no sabemos qué hacer con él. Nos resulta insoportable y por eso tenemos la tentación de intentar hacerlo desaparecer de nuestra vida, ¿eh? Pero aquí la historia está en que no sabemos acompañar al que sufre. Y entonces esto lo condiciona todo, ¿eh? El sufrimiento no desaparece porque dejemos de mirarlo. Lo único que desaparece es nuestra capacidad de acompañarlo. Frente a lo que muchos nos acusan, yo diría que el cristianismo nunca ha glorificado el dolor. Al contrario, ha promovido como nadie el alivio del sufrimiento, el cuidado del enfermo, las obras de misericordia corporales. Pero también ha enseñado que existe una diferencia radical entre aliviar el dolor y vaciar de sentido el sufrimiento humano. Y el gran problema de nuestra cultura sigue siendo el mismo, que nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Sin la cruz, el sufrimiento aparece como un absurdo que hay que eliminar cuanto antes. Con la cruz de Cristo, sin dejar de ser doloroso, puede convertirse el sufrimiento en un acto supremo de amor, de entrega, de esperanza. Y la paradoja es esta: cuanto más intentamos huir del sufrimiento a cualquier precio, más incapaces somos de afrontarlo cuando llega. Y cuanto menos sabemos acompañar a quien sufre, más solos dejamos a los enfermos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad eso de que nos están cambiando el agua de la pecera sin que los peces nos demos cuenta. Nos estamos acostumbrando poco a poco a pensar que la vida solo merece la pena ser vivida mientras conserve determinados niveles de bienestar y de autonomía. Si no, la vida ya no merece la pena ser vivida, ¿no? Eso que me decía este hombre, es que ya me dice el médico que a partir de ahora, pues ya su deterioro va a ser mayor y que su calidad de vida va a ser peor. A ver, es que hemos pensado que el sufrimiento carece de sentido, que la muerte debe de ser gestionada como un procedimiento técnico, que la conciencia del moribundo es un estorbo y no es un don. Y frente a esta deriva, que esto es una deriva, conviene recordar una verdad, que es que la vida no nos pertenece.
La hemos recibido gratuitamente y estamos llamados a devolverla con confianza cuando Dios disponga. La verdadera compasión no consiste en evitar que el hombre viva conscientemente el último momento de su historia. Eso no es compasión. Sino en permanecer a su lado, aliviar cuanto sea posible su sufrimiento, ayudarle a descubrir que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. El único alivio que llega hasta el corazón, hasta el fondo del corazón, no es el que nos hace olvidar la cruz, sino el que nos permite abrazarla, sabiendo que detrás de ella nos espera la resurrección. Yo hago esta reflexión y con esto que quede claro que no quiero cargar la conciencia de nadie. Ay, yo no sé si lo hice bien, porque mires que el médico me dijo. Vas a ver, somos muy conscientes que estamos tomando decisiones con poca información, que tendríamos que tener mucha más reflexión. No quiero que esta reflexión que hago sirva para que ahora entre en remordimiento de conciencia. Mira, los remordimientos a destiempo son tentaciones. Quita de tu mente esos remordimientos a destiempo. Creo que esta reflexión está hecha para generar criterio y para que aprendamos de cara al futuro, no para que ahora nos machaquemos. Es que el médico dijo, yo igual no supe, sí supe. A ver, pongamos todo eso en manos de Dios, ¿de acuerdo? Pongamos todo eso en manos de Dios, pero sí que creo que tenemos que ir educándonos, educando la conciencia y generando criterio. Bueno, rezamos, ¿no?